Vamos ahora sí, hermano, a primer libro de Samuel 2, del 12 al 36, los pecados o el pecado de los hijos de Elí, Ofni y Finés, ¿verdad? Sí. Estos eran sacerdotes, pero hermano, pues dieron testimonio de no agradar a Dios. Así es, por lo cual, pues, toda la casa de Elí fue cortada. Elí ciertamente, pues sí, intervino en esta situación, pero no lo suficiente, hermano. Y esto nos enseña a los padres, a aquellos que tienen hijos y hijas, están obligados a tener a sus hijos en disciplina. Y hermano, pues no estar consintiendo, ¿verdad? Pero vamos a ver más todavía. El pecado de los hijos de Elí. Pero no pierdas de vista tu pecado y mi pecado. Espero que a estas alturas tú estés ya señoreándote del pecado y no el pecado señoreando sobre ti. Es de lo que se trata, ¿verdad, hermano? De no ser esclavos del pecado. De someter al pecado en el nombre de Yeshua. De vencer el pecado, o sea, la ira, la amargura, la tristeza, los celos, la envidia, la glotonería, la drogadicción, el alcoholismo, el orgullo. Todo eso hay que vencerlo en el nombre de Yeshua. Día con día, unas horas, nada más. Se nos da el arma. Ok, vamos a ver, hermano, entonces. Los hijos de Elí, todavía en ese tiempo Samuel, el profeta, era un joven. Dios lo estaba preparando, iba creciendo, ¿verdad? En sabiduría y gracia, porque Dios le tenía reservado un gran ministerio y largo ministerio a Samuel, aunque duro, difícil, pero hermano, maravilloso. Los hijos y las hijas de Dios tenemos la peor chamba del mundo, pero es la mejor al mismo tiempo, porque es la única que tiene salario de vida eterna. ¿Y porque es la única que a fin de cuentas agrada a Dios? Acuérdate que la iglesia es vil y menospreciada. Vaya, la iglesia verdadera, la apóstata, pues hermano, la admiran, ¿verdad? Mira nada más los vitrales del Vaticano, los museos. Mira esas iglesias. Ok, hermano, ve nada más esto aquí tirados todos, parados, gracias a Jesús. Los hijos de Elí eran hombres y mujeres, todos impíos. Nada más los hijos de Elí, impíos, pero no solamente impíos, porque impíos es sin piedad. No, espera. Nosotros somos además malvados, depravados, hermano, y lo que le sigue. Ok, sí, porque hermano, mientras sigamos creyendo que los impíos son otros o los demás, pues estamos, hermano, todavía miopes. Así es, no hemos visto el impío por causa del hombre viejo. Somos todos, hermano. Ok, los hijos de Elí eran hombres impíos, pero ¿en qué consistía el pecado? Vamos a ver qué estaban haciendo. Cometían muchos pecados. Aquí nada más se va a hablar de uno o dos. De fornicación y de, pues, prevaricación, porque faltaron a su sacerdocio. Pero también pecaban de orgullo, de glotones y, hermano, de hacer acepción de personas, porque cuando llegaba algún pobre ahí a presentar una ofrendita ahí miserable, pues, hermano, lo dejaban en el último lugar. Como sucede hoy en la iglesia apóstata, hermano, a los ricos, vente para acá, en primer lugar, y si llega un pobre y un oloriento, bueno, a menos de que, pues, hermano, ok, hermano, traiga algún dinero, ok, hermano. Los hijos de Elí eran hombres impíos, el hombre viejo es el impío, es al que hay que darle muerte, y no tenían conocimiento de Dios. Y si alguno tiene falta de sabiduría o de conocimiento, pídale a Dios. ¿Cómo es posible que los hijos de Elí, del gran sacerdote Elí, hermano, no tenían conocimiento del Dios Altísimo? Si es que no les interesaba, hermano. Ellos iban por otras cosas. Pues nacieron hijos del sacerdote Elí,
aprendieron ahí el oficio y Elí pues nunca los estorbó como debía de hacerlo. No tenían conocimiento de Dios. Este es el conocimiento que necesitamos, hermanos. Así es, no el conocimiento tecnológico, no te sirve de nada ni a ti ni a mí. El conocimiento de Dios, y este es Yeshua, hermano. Y era costumbre. ¿Qué dice Dios acerca de las costumbres y tradiciones? Así es, hermano, que son satánicas. Dios no se rige por costumbres y tradiciones. Y sabemos que el pueblo de Israel cayó en grande medida por mezclar la palabra, porque eso lo denunció Cristo en Mateo 23, mezclar la palabra con tradiciones y costumbres humanas. Ok, hermano. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, perfecto, todos esos sacrificios eran sombra y figura. Así es, lo dice en Hebreos 10, 1 y también en Colosenses 2. Ahora el sacrificio, hermano, es el sacrificio vivo, santo y agradable. Así es, de Romanos 12:1. Y el sacrificio perfecto por nuestros pecados, pues ya fue Yeshua, el Cordero. En cuanto a otro tipo de sacrificios, también se habla. Fruto de labios que confiesen su nombre y su doctrina. De esos sacrificios, ¿se agrada a Dios? ¿Se agrada cuando confiesas su nombre y se ríen de ti? Y hasta te quieren golpear. O te echan ojos, pues fulminantes. Que cuando alguno ofrecía sacrificio venía el criado del sacerdote, mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. Y ya te imaginarás, ¿verdad, hermano? El criado ya sabía escoger lo mejor, ¿verdad? Pero lo mejor había que darlo al Señor, animal sin defecto. Siempre se quejó Dios de que la mayor parte de los levitas estaban prevaricando, ofreciendo lo inmundo a Dios y quedándose con la buena parte de ellos. Esto es lo que vemos hoy en día, hermano, pero en la iglesia apóstata. Los pastores de la iglesia apóstata, los sacerdotes de la iglesia apóstata toman para ellos todo. Claro, te dan la galletita cuando te quedas con tu lana. Así es, hermano, una que otra buena ahí obra en su propia opinión y órale. Y el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. El primero que adoró en Silo fue Josué. Pero luego Silo llegó a ser un lugar inmundo, hermano. ¿Por qué? Pues porque los mismos sacerdotes levitas profanaban el lugar. Así es. Y más tarde el templo. Sí, también. Sí. Ok, hermano. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. No les importaban los pecadores, no los instruían en la palabra, además los veían como clientes potenciales, como proveedores potenciales. Y eso es lo que vemos en la iglesia apóstata. A muy pocos les importa, hermano, realmente pues la condición del hermano. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero, y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Muy grave, hermano, este proceder de estos dos hijos de Elí. Pero también podría ser nuestro propio proceder, tomar las cosas a la fuerza. ¿O querer que por la fuerza entre Dios a un alma? No. Nunca, hermano. Era pues muy grande delante del Señor el pecado de los jóvenes. Hermano, el pecado es grave para Dios. No tienes que ser un levita, no tienes que ser un sacerdote. El pecado es grave porque ofende a Dios
Pero el pecado también, hermano, no solamente ofende a Dios, esclaviza al ser humano en el orgullo y en la soberbia y en muchas cosas más. Y se va formando una cadena. Era pues muy grande delante del Señor el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas del Señor. Bueno, hermano, por causa de los dos hijos, la ofrenda se hizo, hermano, pues algo pues insignificante o poco importante. Ahora, hermano, pues visto en otro sentido, pues el pecado más grave es tener en poco el sacrificio de Yeshua, porque Él es la ofrenda por nuestros pecados. Tener por inmunda la sangre de Cristo, o por cosa poco importante, hermano, no darle la importancia de vida. Un día vamos a darnos cuenta, espero no sea demasiado tarde. Y el joven Samuel, te digo, era joven todavía, estaba siendo preparado, ministraba en la presencia del Señor, servía al Señor en la presencia del Señor. Es así como debemos servir a Dios, viviendo en la presencia de Dios a cada momento. Dios, hermano, está en todas partes y al mismo tiempo trasciende todas partes. Y está especialísimamente, hermano, en su iglesia. El joven Samuel ministraba en la presencia del Señor, vestido de un efod de lino, de acuerdo a la ley perfecta. Hoy en día, hermano, no necesitamos efod de lino, ni urim, ni tumim, ni la mitra, ni nada, sino el Espíritu Santo, punto. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Perfecto, hermano. Elí bendijo a Elcaná y a su mujer, diciendo: Yeshua te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió al Señor, y se volvieron a su casa. Perfecto, Yeshua bendijo a Elcaná y a su mujer. Y Yeshua te quiere bendecir a ti, hermano, liberándote, perdonándote, haciéndote, hermano, pues depositario de una esperanza tremenda de vida eterna, al grado de que te va a valer gorro si te vas hoy de este mundo. Porque ya no estás apegado al mundo. Bendito sea el Señor, hermano. Éramos esclavos de este mundo y de los rudimentos del mundo. ¡Qué horror! Y además esclavos del miedo a la muerte, ¿verdad? Aunque muchos, pues bravucones, ¿verdad? Decíamos, no, yo no le tengo miedo a la muerte. Pero a la hora de la hora, y a lo mejor, pues hay muchos que no le tienen miedo a su muerte, pero le tienen miedo a la muerte de un ser querido, de un ser cercano. Bueno, pues por lo que sea, hermano, ve a Yeshua. Y Elí bendijo a Elcaná y a su mujer, aunque, hermano, Elí, el sacerdote, bendijo, pero el único que puede bendecirnos es Cristo, hermano. La verdad es de que el pastor no te puede bendecir, hermano, ni el sacerdote, ni el hermano, es pecador igual que yo, ni el papa, hermano, ni el gran Tom, nadie, hermano. Es pecador igual que así yo. Es. Ok, y visitó Yeshua a Ana, la madre de Samuel, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante del Señor, como se dijo también, o se dice en Lucas, de Cristo, ¿verdad? Y el niño crecía en sabiduría y en gracia delante de Dios y delante de los hombres. También se dice de Juan el Bautista. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y además, fíjate lo que hacían, cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Dormían, es fornicar, hermano, no es que se echaban a dormir ahí. Gravísimo pecado, hermano, increíble. Un sacerdote incurriendo en eso. Eso es lo que pasa en la iglesia apóstata. Son sensuales. No le creas al Papa, él se masturba. Así es, porque no tienen el Espíritu Santo, y sin el Espíritu Santo, ¿es posible no masturbarse? No. Es imposible. A lo mejor, pues hermano, por tus fuerzas ahí, entre comillas,
vas a aguantar 1 o 2 meses y vas a empezar a presumir, ya llevo 6 meses, ya llevo 7 meses contándolo día y noche, pero vas a caer. Y con el Espíritu Santo no caes en eso, ni siquiera andas haciendo el conteo de días, de cuántos llevas. Presumiendo, así es, hermano, porque muchos llegamos a presumir de eso, ¿no? No, yo hace años no tengo relaciones sexuales. Perfecto, pero con la mente, ¿qué tal? Ok, hermano. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel en cuanto a las ofrendas y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, pero te digo, no lo suficiente, porque si lo hubiera hecho, pues hubiera impedido esa situación, o los hubiera echado del ministerio como papá que era y la autoridad que tenía. Y les dijo a sus hijos, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Hermano, ¿cuáles son estas cosas que estamos haciendo y que Dios nos reprocha? Así es, hermano, la idolatría en la que estamos, en la falta de seriedad, como la hermana que me prometió, mañana nos vemos a la 1. ¿Tú crees que vas a crecer si no te congregas? No, es imposible, hermano. Ahora, ¿tú crees que vas a crecer si te congregas nada más para el dinero y la torta? Menos, hermano. Si eso vale para ti, una torta y 15 pesos, o hermano, una despensita ahí de Maranata, pues la verdad te estimas en muy poco, hermano. Tu vida vale más que todo el oro del mundo. No tiene precio tu vida, tu alma, hermano. No se la vendas al maldito diablo. Ok, ¿por qué hacéis estas cosas? Le dijo Elí a sus hijos, porque yo escucho de todo este pueblo vuestros malos procederes. Bueno, nuestros malos procederes. ¿Tú estás convencido, hermano, que tú y yo sin Cristo somos malvados? No un poquito, sino por completo. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo escucho, pues hacéis pecar al pueblo del Señor. Muy grave hacer pecar a los demás o ser piedra de tropiezo para los demás. Y era lo que estos dos eran. Y esta es la iglesia apóstata. Y estos también son no solamente los miembros de la iglesia apóstata, sino todos aquellos, hermano, pues que, hermano, hacen y promueven el pecado, porque cualquier persona que hace pecado, pues está promoviendo el pecado, lo está fomentando, está enrareciendo más y más el mundo y su alma. Y hermano, a la iglesia del Dios vivo se le confirió ser sacerdotes, sacerdotisas, reyes y sacerdotes y reinas del Dios Altísimo hoy. Entonces cuida tu ministerio, cuida tu testimonio. Estos dos estaban, hermano, un pésimo testimonio. ¿Y qué pasó al final? Fueron cortados. No creas que porque, hermano, no pasa nada, todo está bien. Si no estás con Cristo, hermano, nada bueno puede venir. Aunque, pues, hermano, va a venir el quebrantamiento. Eso 100%. Espero que te arrepientas en cuanto Dios te quebrante, hermano. Ok, hermano. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo escucho, pues hacéis pecar al pueblo del Señor. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra el Señor, perfecto, está bien dicho, pero todo pecado es contra Dios. No hay, pues, por qué separar pecados contra seres humanos y pecados contra Dios. Todo pecado es contra Dios y contra toda la creación, punto, hermano. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Ok, perfecto, en el antiguo tiempo, pero hoy, ¿los jueces? No, hermano, el juez. No hay jueces, aunque toda la iglesia debe de juzgar las cosas de este mundo, ¿verdad? Puesto que la iglesia va a juzgar a los ángeles caídos, hermano. Mas si alguno pecare contra el Señor, ¿quién rogará por él? A ver, ¿quién ruega por nosotros? ¿Quién intercede por nosotros? ¿Quién aboga y licita por nosotros? Entonces ve con él, hermano. Pero no llegues a él como justo y agraviado, sino como culpable, para que seas restituido, hermano. Pero ellos no oyeron la voz de su padre. Hombre, este viejo ya está grande, ya está decrépito, mi papá. Bueno, hermano, pues no oyeron la voz del padre,
porque Yeshua había resuelto hacerlos morir, fíjate, hermano. Y el joven Samuel, vuelve a decir la escritura, iba creciendo, pero más que, hermano, en estatura, ¿verdad?, física, en estatura espiritual. ¿En qué hay que crecer, hermano? En gozo, en alegría, en bondad, en fe, en dominio propio, en juicio, en puntualidad, en la congregación, en amor, de perdón, claro que sí, hermano. ¿Y en qué hay que mermar o de crecer? Pues en orgullo, en la criatura vieja, en soberbia, en ira, ahí sí hasta el fondo, ¿no? Que no salgan estas obras. El joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios. Eres acepta delante de Dios por medio del sacrificio de Yeshua. Eres acepto y más que acepto, agradable a Dios, porque vives por fe. Porque por fe, hermano, agradas a Dios, y sin fe es imposible agradar a Dios. Pero si tienes fe y no hay amor, no sirve, hermano. Acepto delante de Dios y delante de los hombres. Nosotros en realidad queremos ser aceptos nada más delante de Dios, ¿verdad? Porque si todavía estamos tratando de ser aceptos delante de los hombres o ante los hombres, si todavía fuera agradar a los hombres, dicen Gálatas 1, no sería libre, sino esclavo todavía. Ok, hermano. Y vino un varón de Dios a Elí. ¿Eres varón y varona de Dios? Ok, hermano. Y le dijo, así ha dicho el Señor, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Sí, Israel fue liberado. Sí, hermano, fue liberado. Pero la mayor parte de los israelitas quedaron postrados en el desierto porque no quisieron afrontar las pruebas, se cansaron. Y hermano, Yeshua quiere sacarte de la servidumbre espiritual en la que toda alma está por causa del pecado. Ya hemos dicho, hermano, que verdaderamente el faraón pues es el diablo, y verdaderamente Egipto es este mundo, y el único que libera es Cristo, porque Cristo venció al faraón en la cruz por su resurrección. Y yo le escogí, y también a ti y a mí nos escogió. Gracias. Por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso, todo de acuerdo al orden levítico, y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos. Fíjate lo que se le reprocha a Elí. Va para muchos y muchas. Y has honrado a tus hijos más que a mí. Ahora no tenemos por qué tener hijos, ¿verdad? Hay quien honra más a las personas que a Dios. Hay quien se honra más a sí mismo que a Dios. El pecado es el mismo. Esto es lo que se le reprocha a Elí, que, hermano, prefirió pues el amor de sus hijos o la amistad con sus hijos a servir a Dios y agradar a Dios. Ese es el reproche. Has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Yeshua, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Perfecto, esa era la promesa. Mas ahora ha dicho el Señor: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran. Sencillo. Yo confesaré al que me confiese, y yo negaré al que me niegue. ¿Es el sacerdocio rabínico ya pelas? El sacerdocio rabínico realmente no existe. Existe el sacerdocio levítico. Bueno, levítico. No, bueno, existe para Israel, pero Israel tiene un velo. Tú y yo, pues ya estamos en la gracia, ¿verdad? Nosotros creemos que Yeshua ya cumplió la ley. Tú ya no tienes por qué estar guardando el día de reposo cada 6 días, sino todos los días. Ok, hermano. Tú no festejas la Pascua o Pesaj una vez al año. Tú todos los días estás viviendo la Pascua. Ok, acá está. Yo honraré a los que me honran. ¿Cómo honramos a Dios? Obedeciéndolo. No con ofrendas y diezmos. Viviendo en fe, viviendo en amor, viviendo en santidad.
y a los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Y qué quiere decir la palabra despreciar? No apreciar bien, ¿verdad? No apreciar el valor de algo o de alguien. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada. Tremendo, todo porque no estorbó a sus hijos, consintió. Ahí de repente los amonestaba, oigan hijos míos, no hagan esto. Pero el pecado de estos dos, Ofní y Finés, era muy grave. Pero habla de todo el sacerdocio. Así es, porque en la misma línea siguieron casi todos. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel. ¿Dios colma de bienes a quién? A los que le honran. ¿Qué clase de bienes, hermano? Espirituales, punto. Así es, hermano. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y en primer libro de Samuel 22 se relata cuando, hermano, pues Saúl en la persecución contra David, ¿verdad? Llegaron ahí a Nob y Doeg el edomita mató, hermano, a toda la casa de Elí, que eran sacerdotes vestidos de efod, hermano, de lino. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos Ofní y Finés, ambos morirán en un día. Tremendo para Elí, pero hermano, pues venía de Dios y se cayó la boca. Él entendió, hermano, pues que en parte era culpa del mismo padre Elí por no haber, pues, hablado, ¿verdad? Como también David lo hizo con sus hijos. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel. ¿Quién es el sacerdote fiel? Cristo. Así es, Yeshua, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme. Esa es la iglesia, casa firme, la que edifica a Dios. Y andará delante de mí ungido todos los días, como todos los días estamos con Yeshua. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndote, te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. O sea, ruina total para la casa de Elí, pobreza y mortandad. Y pues así sucedió, hermano. Vamos.